Las razones son obvias para decirle muchas gracias a Dios. Aún estamos en el pleno uso de nuestras facultades mentales, en el pleno uso de nuestras facultades físicas, lo cual nos hace ver, oír, sentir, etcétera, de todo lo que ocurre en derredor nuestro. Razones obvias le llamo yo porque en ningún otro lugar, en ningún laboratorio venden vida, venden medicina, pero como un paliativo nada más. Así que entonces en esta mañana vamos a dar inicio y continuamos con esta tarea que es tan importante, la escatología, porque hay una diversidad de escatologías ahorita y que el mismo ser humano, el mismo cristiano, como que ya no sabe para dónde, qué ruta tomar. Porque algunos le dicen otra cosa, algunos otros le dicen algunas otras cosas y se está armando la confusión. Entonces hay que tener seguridad. Cuando ustedes se paren en el estrado, tienen que tener seguridad de lo que va a decir, porque no se va a ver en la necesidad de retractarse. Y eso ya, algunos ya no lo hacen porque les da un poco de pena, vergüenza. Entonces mejor hay que tener seguridad de lo que se va a decir. Y la seguridad nadie se la va a proporcionar, sino la Sagrada Escritura. Ahí no hay problema. El problema estaría en nosotros si no le damos lectura a la Sagrada Escritura. Así que abrimos el telón con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí de pie delante de tu presencia, con vida, con salud, con fuerza física. Oh Dios amado, gracias. Gracias porque tu voluntad fue propicio a nuestra vida y con eso es suficiente, Señor amado. Gracias porque tenemos el pan de la mañana, del mediodía y de la tarde. Gracias por nuestra familia y gracias por todo lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que ha de ocurrir, Señor amado. Amén y amén. Muy bien. Cómodos. Y siempre no olvidarse que tenemos preguntas que nos ayudarán a resolver mejor este tema, porque la escatología, según las universidades teológicas, ellos para tener un mecanismo de escape, ellos le llaman que es debatible. Y cuando ellos dicen debatible, porque están diciendo que puede tener varias posturas o varias creencias, o quizás que tenga algunas dudas, pero la palabra de Dios es imposible que lo haya. Un solo signo ortográfico no puede pasar de la Escritura. En su Biblia y en mi Biblia dice ni una tilde ni una letra pasarán. La letra que menciona ahí es la J, pero menciona el acento también, la tilde. Pero más adelante habla completo, 24:35. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no. Entonces, una por una, cualquier signo ortográfico que aparezca ahí no puede. Santiago dice en 2:10 que si alguno cree que lo sabe todo y falla un signo ortográfico, ya se hizo culpable de todo. Ese es el problema entonces. Entonces, no vamos a autoproclamarnos. Hay un pasaje de la Biblia, en 12:3-6 de Romanos, que nadie tenga un concepto alto más de lo que debe tener. Es decir, que la persona diga, yo soy el apóstol fulano de tal, yo soy el profeta fulano del evangelista, pastor o maestro, o escatólogo, o apologeta, o versado en soteriología. No, simplemente sea usted un hombre como Josué, que estudiaba la Biblia día y noche y todo le iba bien. A él se le llama el profeta conquistador, porque él no fue a otros medios, tome nota. Él no fue a otros documentos o pensamientos que algún otro hubiese escrito en ese entonces. Y ya hay escritura, ya está la escritura sumeria, la mesopotámica, el acadio.
Pero no, dice 1:8, que a él se le dio la orden de leer día y noche, o hablar día y noche, nunca se aparte de tu boca o de tus ojos este libro de la ley, y todo te irá bien. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos hace 8 días? Escudriñen su cuaderno, por favor. Creo que vimos ya los 7 sucesos después de la muerte. Sí. Destino. Sí, el Muy bien. destino, nos quedó número 7. Ya vimos veredicto y destino. Perfecto, muy bien. Ahora entonces usted, como buen estudiante de la palabra, yo voy a escribir aquí 2 palabras un poco extrañas, pero después las vamos a explicar, sí. Vamos a ver aquí. Parucía. ¿Qué quiere decir parucía? Advenimiento del Señor, o sea, su segunda venida. Epifanía, aparición, manifestación. Así que nosotros tenemos el trabajo como soteriólogos, como escatólogos, tener una tarea. Ustedes, yo solo les voy a dar un ejemplo hoy. Ustedes van a estudiar 3 verbos en la Biblia para estar seguros de lo que van a hacer. Van a estudiar el verbo venir y lo van a conjugar. El verbo aparecer, pero también lo van a conjugar. Manifestar, pero lo van a conjugar. Es decir, cuando hablo de conjugar es cuando yo voy a la Biblia y estudio el verbo venir. ¿Qué tiempo me está marcando ese texto? Si me está marcando el pasado, o me está marcando el presente, o el futuro. Eso se llama conjugar. O el verbo aparecer. Si, por ejemplo, dice, se le apareció un ángel a Manoah, esto ya sucedió. Pero también dice, y aparecerá el hombre de pecado. Esto es en el futuro. Entonces tenemos que estudiar el verbo aparecer y el verbo manifestar también. Dice que no ha de manifestarse sin que antes venga el hijo de pecado y el hombre de pecado. Entonces, estos términos, todo esto que yo tengo anotado aquí en azul, es lo que tengo anotado aquí en rojo. Estas 2 palabras son griegas. Parucía, su advenimiento, o sea, vamos a conjugar el verbo venir. La epifanía, vamos a conjugar el verbo aparecer y el verbo manifestar, y nos vamos a dar la sorpresa que al estudiar, al conjugar esos 3 verbos, nos vamos a dar cuenta entonces. No vamos a especular tampoco, mucho cuidado de decir ustedes, como hay muchos videos ahorita, tales como un señor de origen africano dijo que la semana antepasada venía Cristo y fracasó, no vino. El 22 de octubre del año 1844 William Miller dijo que Cristo venía y no vino. En el año 1914 Carlos Russell dijo que Cristo venía y no vino. El señor Armando Alducin dice que en el 2028 viene Cristo. Estamos entonces solo a 3 años que Cristo venga. Pero ¿y qué pasó en la tribulación entonces?
Ese es el problema. A eso estoy llegando yo ahorita. De que cuando usted, muy bien, perfecto, entiendo, me gusta verlos, monitorearlos en sus, como son mis amigos en Facebook. Perfecto, me gusta verlos. Pero usted tiene que estar seguro de lo que van a decir. Dieron cuenta que Satanás nunca titubeó delante de Jesús cuando tenían un debate bíblico. Solamente que de manera hipócrita. Los fariseos no titubeaban, solo que de manera hipócrita. Ellos no decían es que vamos a ver en qué lugar. Bueno, mañana te lo digo, pero yo estoy seguro no. Usted tiene que estar seguro. Satanás decía, escrito está. Y Jesús también decía, escrito está. También los fariseos decían, escrito está. Y también Jesús decía, escrito está. Pura apología se llama eso. O sea, la palabra apologesis o apología o un apologeta es alguien que defiende la palabra de Dios. Ahí está. Entonces usted se tiene que convertir como un apologeta sin darlo a conocer en sus redes sociales, por favor, porque ahorita está de moda esto, que todos primero se etiquetan. Soy el apologeta Pedro López. Y si le lanzan una pregunta y no la responde, ya nunca más aparece ahí. Sí, porque por decoro no, mejor me retiro de ahí. Habla sinóptica a veces. Sí, claro. Entonces, aquí vamos a tener este cuidado y para eso vamos a tener un ejemplo nosotros de parucía. Escriban con letras grandes ahí, parucía. O sea, vamos a estudiar, vamos a ver un momento el verbo venir. Aparece un montón de veces en la Biblia, pero yo seleccioné algunas para dárselos a conocer a ustedes, para que tengan seguridad de lo que vamos a exponer. Parucía, con letras grandes, mejor dicho en letra roja o otro color, pero el asunto es que sea grande para que se pueda identificar. ¿Qué pasó con el otro chamaco? Llevaron instrumentos. Correcto. Ya no viene nadie más, entonces dejaría cerrar. Entonces, vamos a interrogar a los personajes bíblicos. Usted no va a interrogar a ningún apologeta hoy, porque le puede mentir. Si usted interroga al señor Darío Salas, él le va a mentir porque le va a decir a usted que el seno de Adán está en el corazón de la tierra y el infierno está en el corazón de la tierra. Pero él no tiene ningún argumento bíblico para poder demostrar eso. Y toda la gente hasta hoy tiene eso y lo aplaudió. No podemos ni debemos. Algunos otros dicen que en cuanto nada más morimos, ya nos vamos directamente al seno de Abraham, a los brazos del Señor. Pero no está demostrado bíblicamente porque es una parábola nada más. Entonces, en todo eso vamos a tener la seguridad. Entonces, nosotros en esta mañana vamos a interrogar a los escritores de la Biblia. Y lo que ellos nos digan, eso vamos nosotros a decir y vamos a creer, pero primero lo vamos a interpretar. Porque con el mismo espíritu con que se escribió la Biblia, con ese mismo espíritu hay que interpretar. No tiene que ser carne ni sangre, como dijo Jesús a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que entonces nos vamos a la primera pregunta acerca de la parucía. Pregunta número 1. ¿Qué preguntaron los apóstoles? Sí, esa es la pregunta. Eso es como una mayéutica, que usted ya tiene conocimiento de mayéutica. ¿Qué preguntaron los apóstoles? ¿Rapto secreto o segunda venida? Vamos escribiendo.
¿Qué preguntaron los apóstoles? ¿Rapto secreto o segunda venida? Repito, la pregunta es esta, para formularos una mayéutica. Y la respuesta ustedes mismos se la van a dar con Biblia. ¿Qué preguntaron los apóstoles? ¿Rapto secreto o segunda venida? Respuesta. Mateo 24, versículo 3. Y luego, por favor, visitar el paralelo de Marcos 13, Mateo 24, 3. Y luego, ahí al pie del 3, aparece Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. Para que no vayan a decir que solamente se le dijo a los judíos, sino que también ustedes tienen que tomar en cuenta. Aquí vamos a usar la fraseología del hermano Pedro. Marcos 13. ¿Perdón? Marcos 13. Marcos 13 lo van a leer completito porque ahí dice señales antes de la segunda venida. Lucas señales antes de la segunda venida. y Lucas 21. Ajá, el 17 también. 17. Sí, sí, porque recuerden que Lucas fue el que más habló y me gusta mucho porque empleó algo importante. Que dos están en una cama, dos están en un molino, dos están en el campo. Y aquí mucho cuidado porque el primero que va a hacerle una pregunta no es un religioso, es un ateo. El ateo le va a decir a usted que la Biblia tiene errores. ¿Cómo es posible que dos en una cama? Ni modo que yo esté enchamarrado con la señora a las 12 del día con gran calor. O ¿cómo es posible que dos en el campo y cómo van a estar trabajando a las 12 de la noche en un campo? O dos en un molino. Podría ser a cualquier hora, pero el molinero no trabaja toda la noche también. Porque bueno, yo no sé allá en la comunidad de ustedes hasta qué hora deja trabajar un molino. Allá para la 1. De la mañana. Empieza desde las 4 de la mañana para la 1 de la tarde. Y ahí se acabó. Vaya, tome nota. Pues. Entonces, para eso fue que estudiamos geografía. La respuesta a ese pasaje bíblico es geográfico. Porque mientras que ahorita son las 9 de la mañana aquí, donde estamos en América, aquí en Guatemala, en China son las 9 de la noche. Pero 9 aquí ahorita, Israel nos lleva 8 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, son las 5 de la tarde en Israel ahorita. Entonces, geográficamente la hora varía. En Estados Unidos hay partes donde nos lleva 2 horas, 2 horas, 1 hora. hay partes, Argentina nos lleva 2 horas, y hay partes por la posición geográfica, nuestra posición delante del sol. Entonces ahí, una persona que se interesa mucho en esto, y entre uno de los pilares está la ciencia, tiene que usar la geografía para ver entonces responder por qué Jesús dijo 2 en una cama, 2 en el campo, 2 en el molino. Él me está diciendo entonces que la venida del Señor Jesús es universal, porque si va a arrebatar aquí en América, va a arrebatar en China. China. Va a arrebatar en la India, en Australia. Israel, ¿no? Porque eso es bien. Fíjense que cuando son las 12 del día aquí en Guatemala, son las 4 de la mañana en Australia, hay mujeres en el molino. Pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Ya almorzando. Entonces, geográficamente esto tiene que tener una respuesta geográfica, si no, el ateo dice, hay mentiras en la Biblia. No tenemos que ver nuestra posición delante del sol para poder determinar. Así que por eso que la Biblia dice que ni el día ni la hora nadie la sabe. ¿Por qué razón? Porque en algunos lugares hay diferencia de hora. Tengo mi cuñada en Estados Unidos. Ella siempre me pide oración, mi cuñadita. ¿Y qué horas allá? Le digo, yo oro por ahí a las 4 de la tarde. Ella vive en Carolina del Norte. Son las 6, ya está entrando la noche. No, aquí hasta las 8 de la noche entra la noche, me dice ella. Qué tremendo está esto, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacen para ir a dormirse luego? Porque con luz no puede uno dormir. Y con claridad. Sí, se está dando cuenta. Entonces,
Pero la respuesta aquí es nuestra posición delante del sol. Entonces continuamos. Ahora dice ahí, lo que ustedes anotaron ahí, ¿qué preguntaron los apóstoles? ¿Rapto secreto o segunda venida? En Mateo 24:3 y Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, pero de acuerdo a lo que yo dije, hablando de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, porque hablaron de la misma cosa o del mismo evento. En Juan no va a aparecer esto, porque Juan no habló de qué dijo o qué hizo, sino quién era Jesús. Los 21 capítulos me enseñan a mí 21 títulos. Por ejemplo, en el 1, el Cordero de Dios, que limpia de pecado. En el 2, el único milagroso que convierte agua en vino. En el 3, maestro de maestros, convierte a otro maestro que se llama Nicodemo. En el 4, amigo de los gentiles, porque convierte a una samaritana. En el 5, doctor de doctores, sana a un hombre parapléjico. En el 6, multiplica a los panes. Y así sucesivamente hay 21 títulos. Pero a leer ustedes de manera sinóptica. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bienvenidos, hermanos, pasen adelante. Por ahí acomoden. Entonces, cuando ustedes leen de manera sinóptica, Mateo, Marcos y Juan y Lucas, se van a dar cuenta que los tres tienen la misma información. La diferencia es que Mateo le escribió a los judíos, Marcos y Lucas a los gentiles. Pero lo que no cambió es la información. La misma. Sí, la misma información. Lo mismo que se le dijo a los judíos, lo mismo se le dijo a los gentiles. Así que entonces, en Mateo 24, en Mateo 13, en Lucas 17, en Lucas 21, la misma pregunta. Ellos no esperaban un rapto secreto, ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Eso es lo que quiero llegar a entender. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió a sus apóstoles? ¿Qué señales nos das de tu segunda venida? Le preguntaron. Ellos no hablaron qué señales hay de un rapto secreto, nunca dijeron eso, sino de tu segunda venida. Y usted va a seguir leyendo ahí, tales como el tiempo será cortado, el evangelio será predicado a todo el mundo, el amor de muchos hacia Dios se va a enfriar, y señales que estamos viendo, señales cósmicas. Las señales cósmicas usted lo está viendo ahorita. Anteayer pasó un enorme cometa que solo la NASA, qué belleza, qué cosas lindas hace Dios. Pero si ese cometa hubiera impactado aquí en la Tierra, ya no estuviéramos hablando ahorita. Qué grandísimo, grandísimo, y qué belleza, qué destellos de colores. Pero este pasó lejísimo. Pero recuérdese que ese cometa no nada más lo vamos a ver o lo vamos a publicar. 21, 24, 25 en el libro de Lucas. Por eso hablamos de los sinópticos. Señales antes de tu segunda venida. Habrán señales en el cielo. Ahí está el asunto. Allá hay una gran actividad en el cielo ahorita. Y que la gente lo ve como qué bonito, que una luna roja, que un selfie con la luna y todo. A mí me tiene sin cuidado los selfies. Yo lo que estoy viendo es lo que Lucas dijo a los gentiles, que tenía que haber señales en el cielo, en la luna, en el sol y en las estrellas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a decir ya pasado mañana, ya 2028, 2030, pero de que viene, viene, porque las señales se están cumpliendo. Por lo menos de cuando habla del rapto secreto, entonces pues es como lo explicara, porque primero viene la segunda venida de Cristo. Primero ocurren los 7 años de tribulación. Vamos a hacer un dibujo aquí. Por eso,
Aquí está. Primero ocurre este periodo. Eso es lo primero. Sí, esto es lo primero. La segunda carta tesalónica habla claramente. Con respecto a nuestra reunión con el Señor, dice claramente. Usted por favor va a ser muy hábil en esto. Y no vayamos a pensar, en Tesalónica se escribió en el año 50 en adelante. Pero la forma en que Pablo escribió es para las mentes que tengan inteligencia, dice la Biblia. Entonces, la primera carta tiene una información, pero se está adelantando a la segunda carta. Al leer usted el capítulo 2 de Tesalónica, se va a dar la sorpresa que ahí en el capítulo 2 de Tesalónica, el mismo capítulo se lo lleva a la primera carta Tesalónica 4, 15, 16, 17 y 18. En el capítulo 2 dice la venida del hijo de pecado. En el capítulo 4, versículo 15 dice la venida del Hijo del Hombre. Tome nota, dos eventos. Uno primero y después el otro. Entonces aquí tenemos que primero ocurre este evento. 7 años. ¿Sabe cómo los pretribulacionistas ya dividieron en dos partes los 7 años de gran tribulación? Primero le llaman la tribulación y después la gran tribulación. Saber de dónde trajeron esa idea. No la encuentro por ningún lugar de la Biblia. Y ahora, ¿por qué razón? ¿Quién está detrás de todo esto? El mismo que va a causar la gran tribulación. Porque el mismo personaje que va a causar la gran tribulación es el mismo que hace más de 6,000 años le dijo a una mujer, no morirás. Mire cómo le mintió. Y ese mismo personaje está diciendo hoy, no van a ver la tribulación, no tengan pena. Y todos esos que están creyendo eso, ya de antemano, con mucha antelación, feliz está el enemigo para decir estos van a ser fáciles de marcar. Porque tienen cero conocimiento. Porque la mayoría, eso es lo que enseña, porque no se va a ver tribulación, sino bien que esperamos nosotros es un rapto. Ahí está. Ahora usted le va a hacer una pregunta a esa persona, con todo respeto y cuidado que se merecen ellos, porque recuérdese que hay un pasaje bíblico que nos va a sustentar mucho ahorita. En 10:30 en adelante del libro de Mateo dice, Jesús causa de división. Amén. ¿Se dieron cuenta? Amén. Entonces, ¿por qué causa de división? Porque unos creen de un modo, otros creen de otro modo, otros creen de otro modo, así que la creencia está dividida. Pero nosotros, para poder decirle esto, lo primero que le vamos a preguntar a la persona es que por favor su postura acerca de esto, que me lo resuelva conjugando estos 3 verbos. Venir, aparecer, manifestar. Sí, me tiene que conjugar. En griego, parucía o epifanía. La palabra adventista no es mala. Los que están dentro son los que no están bien formados, porque adventista quiere decir segunda venida de Cristo. La palabra no está mala. Solamente que ellos dijeron que la segunda venida fue el 22 de octubre del año 1844 y nunca vino. Ese es el error nada más. Pero la palabra adventista no está mal, quiere decir segunda venida. O sea, tenemos ahí una parucía. Entonces, al terminar, según el capítulo 2 de Tesalónica, dice que antes de nuestra reunión con Cristo, primero tiene que venir el hijo de pecado, el hijo de perdición. El cual ahí mismo dice en el texto que cuando Cristo aparezca no dice que lo matará, sino que lo destruirá. Mucho cuidado con eso. No dice que lo matará, sino que lo destruirá. Hay que estudiar el verbo destruir. Todos los verbos hay que estudiarlos, por favor. Ahí emplea Pablo, conjuga el verbo destruir, lo destruirá, dice, con el resplandor de su presencia. O sea, lo debilita y lo baja. Al anticristo. Al anticristo. Pero porque dice en otra parte que lo van a agarrar vivos y lo van a echar en el lago de fuego. Cuando usted lo atropella un carro, ¿a su casa se va o al hospital? Al hospital porque lo destruyó un carro. Un muchacho lo acaban de destruir y le quitaron su piernita al pobre porque lo atropelló un abogado, no sé si lo vieron ustedes. Terrible. Le destruyeron la vida al muchacho. ¿Cómo llora el pobre muchacho? Y tarde o temprano nos puede pasar a nosotros si no tenemos precaución. O aunque tengamos precaución, nos puede suceder. Creo que cuando yo subo a un bus, yo oro primero por el piloto.
Cuando subo al bus, Señor, guarda la vida de ese piloto. ¿Por qué razón? Porque con una mano van manejando y con otro van. Pues sí, fíjate que aquí voy, ahí nos vemos a la noche, ¿cuántas chelas voy hablando cosas? Y yo digo, Señor, guarda la vida de este hombre. Conmigo no hay problema. Si nos vamos al barranco, yo tengo esperanza. Pero la demás gente que va ahí, ese es el problema entonces. Entonces, dice, le destruirá. 10:28 de Mateo dice, no temáis al que mata el cuerpo, pero el alma no puede destruir. Ahí no dice que mata el alma, sino destruir el alma. Entonces vamos a tomar cuidado en eso. Proseguimos entonces. Tesalónica dice que le destruirá. Entonces después de que ocurra eso, pues está hablando ya de la segunda venida de Cristo. Pero ¿a qué viene Cristo? Ahora continúa en 4:15. Ya no habla de la venida del Hijo del Hombre de pecado, sino habla de la venida de Cristo. ¿A qué viene? Para la respuesta 1 que tenemos ahí, todos los que quedemos vivos o los que estén muertos, seremos arrebatados juntamente con Él y ahí estaremos con Él para siempre. La pregunta es, ¿Tesalónica se escribió a los judíos o a los gentiles? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a un pretribulatorio. ¿A quién se escribió? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿A quién cree usted, hermano Pedro? Pues claro, hijo, son 14 cartas. Hebreos a los judíos y 13 a los gentiles. Porque Él mismo lo declara. Dios me constituyó a mí apóstol maestro de los gentiles. Yo creo que Él debería ser el Papa. Hablando de ustedes. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Se están dando cuenta? Entonces, que la primera pregunta nos resuelve y nos amplía. Pero nos hacemos una segunda pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué respondió Jesús? Porque recuerden que cada pregunta tiene una respuesta, pero cada respuesta tiene otra pregunta. Escribe, ¿qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Eso sería número 2. ¿Qué respondió? Vamos a Mateo 24, 27, 37, 39. Mateo 24, 27, 37, 39. Sin olvidarse de los sinópticos, por favor. Por favor, sin olvidarse de los sinópticos. 24, 27, 37, 37, 39. 39. Es un capítulo, versículos. Son versículos. 3 versículos va a leer ahí. Y luego ir a los sinópticos, por favor. Entonces Jesús le respondió. Versículos. 24, capítulo 24, versículo 27. Vamos, en el capítulo 24 escribimos el verso 27, 37 y 39. ¿Qué respondió Jesús a la primera pregunta? Él dijo de la siguiente manera. Él no habló de rapto secreto, sino que habló de una segunda venida. Y qué claro está esto. Primero puso señales que iba a ocurrir igual como lo que ocurrió con los diluvianos o con los sodomitas. Del mismo modo dijo él. Y después dijo algo importante: aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces está hablando de una segunda venida y no está hablando de un rapto secreto. Esto que dice así como fueron en los días de Noé. Es que esto está claro ahí. Aquí estamos preguntándole al escritor y afortunadamente la pregunta de los apóstoles, el mismo Señor lo resolvió. Entonces aquí muchas personas ya están con esa idea de que no van a ver la tribulación, que en cualquier momento desaparecen de manera misteriosa. Hasta películas hay. Hay una película, ahí la van a buscar ustedes en internet. Se llama algo así como Los que se quedaron atrás. Está hablando de pretribulatorio. Pero vamos a buscar, ustedes van a buscar por cuenta propia, origen del pretribulacionismo. Origen del pretribulacionismo.
Y se van a dar la sorpresa que aparece en primer lugar un sacerdote católico, Emanuel Lacunza, un señor ocultista de nombre Scofield, una mujer de nombre Margarita McDonald, y ahí reúne un montón de nombres de personas religiosas, agnósticos, que ellos sustentaron la idea de que hay una desaparición aquí misteriosa. Entonces, yo tendría que reclamarle algo al Señor el día que me eche al infierno, porque no cumplió con lo que me dijo. Pero yo creo que con más ganas van a echar al infierno, porque yo no fui el que Investigó. sí, yo fui el culpable, pues, porque no pude entender la palabra de Dios. Le creí más al hombre y no a la palabra de Dios. No tener conocimiento. ¿Por qué dice será en un abrir y cerrar de ojos, hermano? Pero usted está en 15:50 al 52 de Corintios. Cuidado con alegorizar ese texto bíblico. Agarre su Biblia, por favor, y léame qué dice en el encabezado de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Recuérdese que usted ha andado mucho con hermano Pedro y sabe de la tabla sinóptica. Vamos a ver qué dice la tabla sinóptica, o qué dice el epígrafe, o qué dice la perícopa, o la frase organizadora. Solo quiero la frase organizadora del capítulo 15. La resurrección de los muertos. Muy bien, ahora lea el 50 en adelante. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Dieron cuenta? El epígrafe dice la resurrección de los muertos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Muy bien. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está el abrir y cerrar de ojos. Es un milagro que nunca se ha dado. Yo morí de 120 años. ¿Cómo, Y al nada más emerger de la tierra. ¿Cómo va a ser ese evento entonces, hermano? ¿Perdón? ¿Cómo va a ser el evento cuando Jesucristo venga? Muy sencillo. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy a resolver, pero yo eso lo voy a repetir. He aquí viene la hora en que todos los muertos escucharán la voz de Cristo. Pero al nada más, usted fue enterrado a la edad de 120 años. Ya pura momia. Fue echado. Pero cuando salga se tiene que cumplir en usted Job 33:25, a edad juvenil. Esa era la esperanza que Eliú. Nadie predica a Eliú, un gran hombre en Biblia. Le dijo a Job, lo consoló, le dijo que cuando salgamos de la tierra, nuestra piel será como la de un niño y regresaremos a los años de nuestra juventud. 33:25. Ahí está la transformación. Pero yo quiero que usted lea todo el capítulo, no se quede con un versículo nada más. Porque el pretribulatorio está tomando solo en un abrir y cerrar de ojos, y a eso le llaman ellos rapto secreto. Y el texto no se refiere a rapto secreto, se refiere a una transformación, pero instantánea. Dice Job 33:25, su carne será más tierna que la de mí, volverá a los días de su juventud. Vaya, ahí está. ¿Por qué mucha gente tarda hasta 2 horas en el espejo? Porque se parece a la abuelita de Blancanieves. Espejito, espejito, dime quién es la más hermosa, y no sale de ahí. Hay varios síndromes. ¿Cuánto más o menos va a tardar ese evento cuando Jesús venga en la nube? Ay, hermano, por eso está hablando. Usted sale de la tierra y emerge. Cuando emerge de la tierra. No, pero de los que queden vivos. Por eso aquí tengo. No, o sea, va a ser horas, minutos, o cuánto tiempo va a ser cuando Jesús venga en las nubes a traer. Él se queda allá en las nubes. Ajá. Manda a sus ángeles a traer. Si usted hizo la voluntad de Dios, comprendió la Biblia, usted se va. Pero más o menos 10 minutos, 1 hora, mediodía, o cuánto El tiempo no se puede especular
porque los ángeles son ángeles de luz y ellos caminan a 300,000 kilómetros por segundo. Sí, porque según las películas va alguien manejando y desaparecen así va. Incluso cuando dijeron esta vez de que Jesús iba a venir, de los que estaban así como nosotros estudiando salieron a las calles porque si no iban a topar en el techo, dijeron. Entonces son ideas ¿va? De que ellos... Pero por lo menos te acaba de decir que es película. Ajá, pero el tiempo para no poder decir un rapto secreto. Para no decir que es rapto secreto, por eso dice 1:7 de Apocalipsis que todo ojo le verá. Pero eso que diga que todo ojo le verá, no quiere decir que todo ojo se irá. Una parte se va y otra parte se queda. Pero en ese momento querrán arrepentirse, ya no, es demasiado tarde. Es que Ageo 2:7 dice, he aquí viene el deseado de todas las naciones, dice. 10:37, el que ha de venir vendrá y no tardará, dice. Es que hay esperanzas en la Sagrada Escritura. Pero que digan, todo ojo le verá, no significa que todos se van. Lo van a ver para qué, porque usted ya lo ha leído en 13, 28, 29 de Lucas. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los santos ir al reino de los cielos y tú te quedes, ahí será el lloro y crujir de dientes. Es visible, no es secreto, es visible. Yo enseñé la palabra de Dios y de repente ustedes empiezan a elevarse. Yo veo seres angelicales que se lo están llevando a ustedes. Yo empiezo, Señor, Señor, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? ¿Dónde fallé? Es que distorsionaste la palabra, me van a decir. Espérate 1000 años, al rato vengo por ti. Ay Dios, pero yo ya sé, ¿no? La opción exacta se está dando cuenta que transformación hay solo para los que están en Cristo Jesús. Los pobres que no murieron en Cristo, ellos no tienen transformación. No hay ningún pasaje bíblico que diga que sean transformados. O sea, solo una venida va a ser Cristo. Solo una vez va a venir. Ya vino hace 2000 años, Sí, como sí. bebé. Sí. Viene la segunda. Ahora viene por segunda vez. Solo una vez va a venir la segunda venida. Ahí nada más. Pero ahora el pueblo Israel lo va a llevar. Todos nos vamos, hermano. Es que el arrebato no es parcial, es total. Lo llevan Israel. ¿Qué ha leído en 7:9 de Apocalipsis? Agarre su Biblia, lea por favor. 7:9 de Apocalipsis. Dejemos que Juan resuelva ese problema. 7:9. Ajá. Con voz de locutor. 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuándo llegaron esas personas? Ahí está la pregunta. ¿Cuándo llegaron? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Muy bien. Que han lavado. Ahora, tabla sinóptica de todas las naciones. En griego, etnos, que quiere decir en español gentiles. Ahí está. Pero hay otros que dicen que Jesús va a estar viajando. Pero eso no lo sustenta la Biblia, hermano Pedro. Ya empieza a tener un conversatorio con un tipo de persona así. En una oportunidad me dijo un hermano, pues, porque a mí, por decirlo, a mí se me enseñó de que iba a haber el rapto que se habla, el rapto secreto, que de un abrir y cerrar de ojos. Esto es solo para los gentiles, nos enseñaron a nosotros. Ajá. Luego, para Israel, ellos van a pasar como por una zaranda. Y ahí se van a mirar los verdaderos israelitas, entonces se van con el Señor. Ellos esperan segunda venida y nosotros esperamos rapto.
Eso es lo que me enseñaron. Pues, Dos eventos dos distintos. eventos distintos. Ajá. Parece lo que yo, tal vez es lo que también Sí, pues. entiendo. Pero la Biblia no me enseña a mí dos eventos distintos. Por eso, A mí la Biblia me enseña que Cristo aparece. un solo evento. Sí, hay una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, y manda a sus ángeles. Pero no es cualquier gente. Léame 55 de los Salmos. 50. Sí, ya se metió a problemas, hermano Pedro. Estamos así, ¿no? Voten locutor. 55. Sí, es que no es cualquier gente. Sí, pues así se me enseñaron y así está tú. Sí, es que pretribulatorio se enseña. Lamentablemente, por eso les pedí, por favor, que estudien solo así el origen de los pretribulacionistas y manden a imprimir. Y ahí está todo el documento histórico. El que aparece en primer lugar es Emanuel Lacunza, Víctor Rivera, el doctor Scofield, Margarita McDonald y una lista de personas. A ver, ¿qué dice 55? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo sacrificio. Muy bien. Juntadme mis santos. ¿Quiénes son? ¿Quién está hablando ahí? Vamos a ver el sujeto, el verbo y el predicado. Primero aparece el verbo juntar. Juntadme. Pero ¿quién es el que está hablando y quién es el sujeto? Es Cristo. Pero de repente el predicado es mis santos que hicieron mi voluntad o me tuvieron temor o me sirvieron, etcétera, etcétera. Pero ¿a quiénes le está hablando? A los ángeles. Porque ellos son los encargados, ellos son el vehículo. Para el gasto. Sí, no como le enseñaron a hermano Pedro que viaja, viene y viaja y se va como que si fuera Sí, tuk-tuk. sí. Ese es el asunto Sí, que hay que notarlo. y a mí así me enseñaron que son Y al, dos terminar, eventos. y al terminar el milenio ya no tendrán oportunidad. No, hermano, mire, con todo respeto a todos los que están ustedes, si aquí no lo logramos, Peor en el milenio. aquí ya no. Porque en el cántico de Moisés dicen 32:5 en adelante, que solo gente pervertida e hijos de perdición se quedarán. Dice William Hernández, qué triste que este hombre esté anulando el rapto. Ahí está. Es pretribulacionista, no hay problema, se respeta su postura, solamente que él no me puede demostrar bíblicamente un rapto secreto o un arrebato secreto. No me lo puede demostrar con Biblia, porque esto es solamente teoría, es solamente alegoría, porque la Biblia nunca enseñó eso. Ahora, claro, hay informaciones extrabíblicas y antibíblicas. Entonces, claro, cuando nosotros 14, 15 y 16 de Proverbios dice, el simple todo lo escucha y todo lo cree. Viene Dani Guerra y le responde, más triste que tú lo creas y que no existe en la Biblia. Va, ahí está. Pero el asunto es que yo le diga, exprese así, pero que yo no diga en tal lugar de la Biblia, ese es lo más triste, lo más profundo. Que yo diga como mínimo, porque un texto bíblico tiene que ser apoyado como mínimo con 20 versículos. Y que yo diga el rapto secreto, el que hereje, que no quiere creerlo, sí, pero demuéstremelo con Biblia. Demuéstremelo con la Sagrada Escritura. Y no se va a poder, porque solamente ha sido una alegoría, una teoría que se dijo antes, allá por el siglo XVIII, el siglo XIX, porque del siglo XVIII para atrás nadie tenía esa creencia. Entonces vino esa creencia y ahora empezó y ya abundó, ya se ramificó. Hizo pandemia. Ese es el asunto. Entonces, yo creo que al leer nosotros 13:24 de Marcos, el pronombre que usa Marcos, y Marcos está escribiendo a los gentiles, después de aquella tribulación, dice,
aparecerá la señal del Hijo del Hombre y mandará a sus ángeles a traer a sus escogidos. Y Marcos no está escribiendo a los judíos, Marcos está escribiendo a los gentiles. Y la palabra aquella es un pronombre que me está diciendo lo que se dijo allá se está cumpliendo aquí. La palabra aquella. Entonces, con todo respeto a las personas que nos están viendo y tienen derecho a refutar porque así les han enseñado, tal como el hermano Pedro dice, él está reconociendo que le enseñaron, pero él ya bíblicamente ya reconoció que no era así como le enseñaron. Pues toda postura se respeta, solamente que yo no la apruebo. Ajá. Yo no la apruebo porque soy defensor de la palabra de Dios y no puedo aprobarlo, porque yo aprobar un rapto secreto no encuentro ningún pasaje de la Biblia. No lo hay. Entonces, si no hay ni siquiera un pasaje, ¿cómo puedo sustentar mis ideas? Si fue una falsedad. Sí, hermano. Se dice que así como Noé Dios guardó a Noé. Sí le guardó, pero la vida. Pero Noé estuvo 110 días ahí en el diluvio. Así como Dios guardó a Lot, en la otra teoría del fuego de Sodoma y Gomorra. Sí le guardó la vida, pero él estuvo en el fuego cruzado porque estuvo en Sobar. Ya lo demostramos con un mapa bíblico. Así como Moisés se fue librado de las 10 plagas, sí, pero Moisés ahí estaba en Egipto cuando ocurrieron las 10 plagas. No estaba fuera. Claro, lo único que hizo Dios fue guardarle la vida. Entonces, si usted y yo tuviéramos la posibilidad, por causa de edad, de estar en la gran tribulación, Dios nos va a guardar. ¿Por qué razón? Porque 6 al 8 de Apocalipsis dice, pero no me dañes al vino y al aceite. Es fácil teorizar ese pasaje bíblico. No, tiene que ser contextualizado y no conceptualizado. Porque la misma Biblia dice, allá en el libro de los jueces, que vino significa aquel que alegra a Dios, aceite aquel que honra a Dios. Entonces, está claro esto. Entonces, no nos preocupa el concepto que puedan tener de nosotros, porque a la verdad no pueden demostrarnos bíblicamente la teoría de ellos. En cambio, nosotros sí podemos demostrar el origen de la teoría de ellos a través del documento histórico. Por eso les pido, por favor, ¿quién no tiene un celular en la mano? Estudien origen del pretribulatorio y se van a dar cuenta que más tuvo origen en la Iglesia Católica. Y ahí está el peligro. Bueno, continuamos. ¿Cuál era la postura de Pablo? Tercera pregunta. En 1 Corintios 15, 23. ¿Cuál era la postura de Pablo? Ahí está la respuesta. 1 Corintios 15, 23. Esto yo invito, por favor, leerlo en más de una Biblia. ¿Cuál era la postura de Pablo? Ajá, correcto. 1 Corintios 15, 23. En su Biblia y en mi Biblia dice que Cristo 15, 23. es la primicia de la resurrección. Luego nosotros tenemos que resucitar, dice en el 23. Pero en la venida de Cristo, otra vez Pablo. Eso va a leer usted en el 15, 23. Pero para tener una información más concreta, ya les dije hace un momento, ahorita hay aplicaciones en la Biblia. Hay bastantes aplicaciones ahí de Biblia para poderlo leer en otras Biblias, para tener seguridad, ya que el lenguaje de la Reina Valera es español, entonces como que nos cuesta un poco. Entonces, para tener seguridad. Entonces, el asunto es qué harán aquellos que les han hecho creer lo contrario. Ahora le digo esto, porque el mismo pretribulatorio está cometiendo errores. Ya hace un rato hablé que están diciendo que la vacuna en el año 2020
fue la marca del diablo. Pero dice el predicador ahí, pídanle perdón a Dios y ya la marca va a ser borrada. La Biblia dice que el que se deja marcar por el diablo, o sea el anticristo, o sea el falso profeta, esa marca es indeleble, no se borra. Todos van a castigo eterno. Entonces no podemos especular así. Pero tendríamos que tener un conocimiento de la vacuna. En el año 1796, el doctor Edward Jenner, un británico, descubrió la vacuna, la primera vacuna. ¿Por qué se llama vacuna? Porque fue extraído de una vaca, por eso se llama vacuna. Y ahí cuando se descubrió la vacuna y se le puso a la gente que tenía viruela y empezó a sanar y se recuperaron. Y ahí, es como quien dice, Edward Jenner es el padre de la vacuna, hablando así. Pero la medicina Dios la ha creado, no el hombre. Luego viene Fleming, luego viene el que creó la penicilina y etcétera, etcétera, cuántas vacunas. Luego se habla del microchip, el baby chip. Y luego cuando apareció la guía, dijeron ya la marca del diablo ya está, la guía, la inteligencia artificial. Y así sucesivamente, cualquier evento, luego se lo ponen al anticristo. Y la Biblia nos habla claramente, vimos hace 8 días geográficamente. Leímos en 33:22 en adelante del libro de Deuteronomio, o en 49:16-17 del libro de Génesis, o leímos 1:13-14 de Jeremías, o 8:16 de Jeremías, que en la tierra de Dan, ahí nace el anticristo. No nace en Estados Unidos, no nace en Europa, nace en Israel, crece en Israel, allá va a ser su templo, dice la Sagrada Escritura. Al leer nosotros 11:21 y el 45, ese es el problema, que nosotros decimos ya el anticristo ya está, porque el 11:21 dice que también el anticristo viene sin previo aviso. Ese es el problema. En el 45 dice que en Israel hará su palacio y desde allá va a gobernar. ¿Dónde está Dan? Al norte de Israel, vimos en el mapa. Es para tener seguridad. ¿Cuáles son las características del hombre? 8:23. Será entendido en enigma de super cerebro. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Estamos hablando de alguien que no conocemos. ¿Será que va? Y de algo. ¿Será que va a construir una estatua ese anticristo? Yo así lo entiendo en el 13 y 14 de Apocalipsis. Ah, claro, si ahí se habla, Va a claro. construir una imagen de... Una imagen, pero le vuelvo a repetir, él es copista, Satanás es copista. Ahorita hay humanoides. Hay una que se llama Sofía. Y hay varios muñequitos, maniquíes. Y usted empieza a platicar con ese maniquí y el maniquí le responde mejor que un diccionario. Usted le hace preguntas y le responde rápidamente porque tiene una programación. Está computarizado la muñequita. Y ahí le responde rápidamente. Entonces Satanás es copista. Entonces ahora el falso profeta también hace una imagen y hace que esa imagen se mueva y que haga un montón de cosas. Pero ya nosotros ya lo vimos ya con mucha antelación. Que es un humanoide. Ya lo estamos viendo, es un humanoide lo que va a ocurrir ahí. Entonces, claro, usted lo vio en el versículo 14, que se mueve, que hace un montón de cosas, pero usted ya con mucha anticipación lo vio que es un humanoide. Usted mismo va a buscar ahí en su celular que es un humanoide y se va a dar cuenta que está en una gran cantidad de humanoides. Cuando fue la pandemia en Japón, en China, ¿quiénes asistían ya últimamente a los enfermos? Fueron robots. Llegaban los robots, llevaban las azafates, le llevaban su comida, le llevaban su medicina y todo lo hacían los robots. Qué bonito, ¿no? ¿Hasta dónde está la tecnología? ¿Pero por qué? Porque Daniel 12:4 dice que antes de que ocurra aquello, la ciencia aumentará. Ahí está, no hay problema. Entonces yo le digo, Satanás es un copista, él no puede hacer nada, es copista nada más. Al leer usted el capítulo 6 de Deuteronomio completito, el capítulo 11 de Deuteronomio completito, 10, 14 de Primero de Reyes, se va a dar cuenta entonces que por qué es que yo digo que Satanás es copista, porque ya Dios usó la señal en la frente y la señal en la mano.
ya usó el 666 a través de Salomón. Entonces ahora viene este hombre y le va a hacer creer a la gente que él es un enviado de Dios y que sencillamente le va a repetir Deuteronomio 6 o Deuteronomio 11 o 10, 14 de Reyes, donde usted va a decir, pues aquí Dios ya marcó en la frente, Dios ya marcó en la mano derecha, ya usó el 666, ahí está mi mano, dele. Ese es el problema entonces. Porque Satanás dijo al principio, no morirás, y hoy está diciendo, no vas a ver la tribulación. Dice Archila, la nacionalidad del anticristo es judía, según el libro del profeta Daniel. Ahí está, él lo está diciendo claro. Deuteronomio, ¿qué dice? Van a leer el capítulo 6, el capítulo 11, Capítulo 11, y van a leer 10, 14 en Primero de Reyes, 10. 14. Ya los 3.6 ya se usó como impuesto a nivel del mundo. ¿Por qué no lo leemos, hermana Yanali? Primero de Reyes. Primero Reyes. Ahora vamos a hacer una matemática Deuteronomio 6 aquí. y Deuteronomio ¿Por qué es 11. necesario la sangre de Cristo en nuestra vida? 10, 14, hermana, por favor. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Híjole, está duro esto, hermano. Ahora un talento es equivalente a 16 años de trabajo. Ahora hagan sus números, ¿cuánto es 666 por 16? Saquen la calculadora, por favor. O sea que en aquel tiempo el talento era oro. Sí, oro. Ahora O sea, con es- eso se gastaba. La moneda vino a existir en el siglo 7 antes de Cristo en Turquía y Grecia, pero no servía para otras naciones. El papel moneda se inventó en China 700 años después de Cristo. Y que todo eso tenemos que verlo, porque alguien me dijo a mí, me voy a salir un poquito del tema, muéstreme en la Biblia dónde diezmaban con dinero. Pero ¿cómo va a hablar de dinero? ¿Cómo va a hablar de papel? Si en Grecia y Turquía 700 años antes de Cristo se inventó la moneda. 700 años después de Cristo en China se inventó el billete. Entonces solo se pagaba todo. Si usted me compraba algo era con oro o plata. Entonces ahí la hermana me leyó 666 talentos de oro. Multiplicado por 16, ¿cuánto nos daría? 10.656 años de trabajo. No llegamos ni a 80 años, ahora será 10.000 años. ¿Me está dando cuenta por qué es necesario la sangre de Cristo entonces? Para que Él pague esa cuenta que nosotros no podemos pagar. Entonces que el diablo de aquí copió del 10-14. ¿Perdón? Entonces el diablo ahí copió del... Ahí te está dando cuenta que es copista. La marca en la frente, la marca en la mano. El 6666 es copia. ¿Y para qué? Para hacerle creer a la gente que es real ese mundo. que de Dios se está dando cuenta, está fácil distinguirlo. Ahora la pregunta es aquí, ¿cómo hago yo para pagar? Entonces ya no tengan pena, ya Cristo murió en la cruz. Lo único que tienen que hacer es obedientes a Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque ninguno puede llegar a trabajar 10.656 años si apenas Matusalén vivió 969 años. De ahí más ya nada. Entonces, le vuelvo a repetir, copista es nada más. Él no tiene nada nuevo. Él todo lo ha aprendido. Porque si se presentara tal y como es, ¿No lo creen? no lo creen, ¿eh? La gente se corre de él también. Si la gente le tiene miedo a la llorona, le tiene miedo al cadejo. Sí, porque póngale que allá por lo menos cuando hacen las tradiciones para Semana Santa salen vestidos los muchachos de diablo, se corren los patojos y las mujeres. Los niños se corren, ya te cuento. Que si así viniera, todos se corren. Todos se corren, no. Pablo lo anticipó, que él se disfraza como ministro o ángel de luz. Sí, él es estratégico, pero en resumen, copista nada más. Sí, copista nada más. Va a copiar de la tecnología, va a ser su humanoide también. Y como la gente
Si Guadalupe no se mueve y la gente se arrodilla, si Esquipula no se mueve y la gente se arrodilla, si San Simón en Sunil no se mueve y la gente se arrodilla, ahora con algo que se mueva, ahora la respuesta es esta. ¿Quién va a estar detrás de ese humanoide? Carolina, Oseas 4:12. ¿Quién va a estar detrás de ese humanoide? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Vale, tome nota. Le hizo una pregunta a una imagen de madera y respondió la imagen. Hijo, le dijo, este sí de verdad es, este sí me puede hacer un milagro, pero afortunadamente Oseas descubrió que espíritu de fornicación había detrás de esa imagen. Así que si usted ve que su virgen está llorando allá en la casa, tírela, porque espíritu de fornicación hay detrás de ella. Si usted ve que San Simón se mueve, tírelo, porque espíritu de fornicación hay detrás. Está fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el humanoide que va a fabricar el falso profeta se mueve y va a hacer un montón de cosas, va a responder a cualquier pregunta, muy sencillo. Primero, copia, y dos, ¿qué espíritu va a estar detrás de esa imagen? Esto es lo que tenemos que ver en el futuro. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué esperanza anhelaba Pablo? Número 4. Estamos en parucía. ¿Qué esperanza anhelaba Pablo? Primera Tesalónica 2:19. ¿Qué esperanza Anhelaba Pablo. Pasaje, 1 Tesalonicenses 2:19. 19. La esperanza anhelante de Pablo era la de Cristo, dice así. la segunda venida de Cristo. Esa era la esperanza, y esa es la esperanza que yo anhelo también. Porque la venida de Cristo no es una fábula, no es un cuento de hadas, no es una caricatura que miramos de vez en cuando en la televisión. No, es algo que va a ocurrir. Cristo viene. Por eso que ya veo que usted en cualquier lugar usted ve tienda Maranata, almacén Maranata. Cristo viene. Estamos confesando, Cristo viene. Hasta alabanza hay Maranata. De todo hay. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Cristo viene, Maranata. Entonces esa era la esperanza que Pablo tenía. La Maranata, Cristo viene. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Sigamos con la pregunta número 5. Aquí está. Vamos a refutar al señor Luis Toro. ¿Quiénes vienen con Cristo en la segunda venida? 5. ¿Quiénes vienen con Cristo en la segunda venida? Aquí vamos a refutar al señor Luis Toro. ¿Quiénes vienen? Porque ya veo que este señor, fíjense, yo quiero aconsejar algo, que las redes sociales sirvan no para ofender, no para insultar, no para tildar de ignorantes a otros, sino para responder a ciertas dudas únicamente. Pero nosotros burlarnos o creer que somos más que otros, estamos en un error. Porque creemos que somos más que Cristo. Toro dice que viene la Virgen. Muy bien, vamos a ver el texto favorito de Luis Toro para decir él que cuando la gente muere se va allá con Cristo. Y cuando le hicieron la pregunta, él respondió con 1 Tesalónica 3:13. Anoten por favor. 3:13, 1 Tesalónica.
En 3:13 Tesalónica dice que cuando Cristo venga, vendrá acompañado de sus santos. Dice, pues Pablo está hablando de la segunda venida. Vendrá acompañado de sus santos. Pero preguntémosle más a la Biblia, pero ¿quiénes son esos santos? Ustedes lo van a resolver. Mateo 16:27. Dice Gilbert Cax, en la segunda venida viene con la iglesia. Ahí está el asunto. Mire la creencia. Gilbert La Cax. segunda venida viene con la iglesia. Pues preguntémosle a la Biblia si con la iglesia viene. Ya vimos 3:13 de Tesalónica. 3:13 ya. 3:13. Ahí dice que vendrá con sus santos en la segunda venida. Ahí usa la palabra parucía. En su segunda venida dice viene con sus santos. Entonces el Señor Luis Toro dice que viene con todos los difuntos que están ahí arriba. Pero ahora preguntémonos quiénes son esos santos. Mateo 16:27. Mateo 25:31. Judas 1:14. Mateo 16. 27. Mateo 25:31. Judas 1:14. Mateo 25. No podemos tomar Tesalónica 3:13 como hipotexto. Judas 1:14. Bueno, voy a repetir los textos, por favor. El texto favorito del señor Toro es 3:13, Tesalónica, ya lo anotaron. Porque ahí no tiene ningún apelativo más que solo en su segunda venida vendrá con sus santos. Entonces él se pone alegre y hace aplaudir a la gente porque dice todos los difuntos vienen con Cristo. Dice muy bien. Pero la Biblia nos dice a nosotros lo contrario. 16:27, 25:31 y 1:14 que ya notaron, dice que esos santos son sus santos ángeles. Cuando Él venga por segunda vez, dice, vendrá con sus santos ángeles. ¿A qué viene? Ahora sí, a traer a su iglesia. Se ha cometido un error de decir esto. Fíjense pues. Aquí lo ponen como novia. En el arrebato se lleva a la novia. En la segunda venida, aquí, al terminar los 7 años, viene como esposa. Se fue como novia y regresa casada, según la teoría pretribulatoria. Pero yo le tengo malas noticias porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra novia. En el Antiguo Testamento aparece la palabra novia 3 veces. Pero ¿a quién se le aplica la palabra novia esas 3 veces? Al pueblo de Israel. Vamos a leer Biblia, por favor. Vamos a dar lectura 49:18 de Isaías, 61:10 de Isaías y 2:16 de Joel. ¿A quién se le llama novia? Quiero aclarar esto porque en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez la palabra novia. Ahí estamos. 18. En el nuevo no aparece. No aparece, no. Es que por eso es que vamos a tener cuidado. Dice, el pretribulatorio dice que aquí, empezando esto, se lleva a la novia. Y regresa al terminar esta época, pero ya regresa, ya no como novia, sino ya casada, como esposa. Muy bien, ahí estamos entonces. Pero solamente entonces, si él viene por una novia, entonces al que se lleva es al pueblo de Israel, no es a nosotros. Isaías 49:18. 18, yo no escuché que lo hayan leído. 49:18, 61:10 y 2:16 de Joel. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido aquí. Digo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida con no. Hoy, ahora, en el encabezado, ¿qué dice hermana Carolina? Dios promete restaurar. Israel, la novia. 61:10, por favor. De Isaías también.
Estamos en Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ¿Qué dice en el encabezado, por favor? buenas nuevas de salvación para sí. Otra vez Israel. 2.16 de Joel, siempre leyendo el encabezado. 2:16 de Joel. Si hay un arrebato y si es una novia la que se va antes de la tribulación, les tengo malas noticias, señores. No es el gentil, es Israel. Porque Israel es la novia. Y lo mismo también casi todo se ha enseñado que la iglesia es la novia de Cristo. Se están dando según cuenta. Efesios 5, 26, 27. 27 dicen. Ahí apuntan. Una iglesia sin mancha y sin arrugas, Esa es etc. la novia. Joel 2.16. Reunido el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. El novio es Cristo y la novia es pueblo de Israel. Entonces, como dijo el hermano Marino, me quedé. Porque la novia se fue, pero es Israel, no yo. Yo sustentaría eso como alegoría, porque en 1.17 de Romanos dice que la salvación primero a los judíos. 2.9 de Romanos, primero a los judíos. 2.10 a los romanos, primero a los judíos. Yo aparezco en segundo lugar. Pero Dios no hace acepción de personas, dice en el versículo 11. 3:27, 28 dice que ya no hay gentil ni judío, todos son uno, dice la Biblia. 10:16 de Juan dice, tengo un rebaño que no es de este rebaño, y de los dos haré un solo rebaño. 11:2 de 2 Corintios, una sola esposa y un solo esposo. Entonces ahí está la razón. Dice Israel Hernández, herejía, gentes. Muy bien. Ahora nos va a explicar cómo va a ser en realidad, para que quede claro para ellos que dicen que es... Sí, el asunto es, él está hablando de herejía. Herejía es cuando nosotros argumentamos algo en contra de la verdad. Pero dice 13:8 de la segunda carta a los Corintios, que nadie puede pelear contra la verdad sino a favor de la verdad. Y aquí nuestra exposición ha sido con base y respaldo bíblico. Ahora, Así que si nos tratan de herejes, pero no tienen un texto bíblico, es que eso es lo que yo anhelo, que nos den un texto bíblico donde diga que la iglesia desaparece misteriosamente, y que me muestre un texto bíblico donde diga que la iglesia o los gentiles son la novia del Señor. No lo van a encontrar. 7.956 versículos que tiene el Nuevo Testamento, no lo van a encontrar. Y ese es el asunto. Ahora, yo le muestro al pueblo gentil. Vamos a ver, Carlos, sigamos leyendo. ¿Qué dice en el encabezado de 22:7 en adelante de Apocalipsis? Y luego leemos el verso 17. Y en el encabezado dice, la venida de Cristo está cerca. Va, tome nota, la venida de Cristo está cerca. ¿Qué dice el 17? Y yo quisiera que un pretribulatorio me demuestre quién es esa persona que está ahí. El verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera... Gracias, hermana. Yo quiero que un pretribulatorio me enseñe quién es esa otra esposa. En otras Biblias lo vamos a leer para estar más seguros. El verso 17 me tiene en duda entonces. ¿Quién es esa otra esposa que aparece ahí? ¿Por qué Jesús a mí no me permite que yo tenga otra mi muchacha en otro barrio? Y como Él tiene dos.
o todos hijos o todos centenados. Fíjense, nos tratan de herejes solo porque hablamos con la verdad. Mi pregunta es esta: ¿quién es esa esposa que está ahí, acompañada del Espíritu Santo y pidiendo la segunda venida? ¿No me ha cerrado la Biblia? Ahora el 20, ¿qué dice? El versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Cristo hablando, vengo en breve. ¿A qué viene? A traer a esa esposa que está afligida. Y desde luego no a traer al Espíritu, porque el Espíritu es omnipresente, pero sí tiene su acompañante, ahí está. El Espíritu está con la esposa. Entonces es lo que quiero, que un pretribulatorio me muestre quién es esa esposa que todavía está ahí en Apocalipsis. Viene a traerlo después de la tribulación. Perfecto, ahí está. Eso es lo que no ¿Leyó? ¿La segunda venida de Cristo está cerca, sí o sí? Muy bien. ¿Quién está antes de la segunda venida de Cristo? La esposa y el Espíritu todavía. Esperando la segunda venida. ¿A eso se le llama herejía? No tengo nada que ver con el trato. No me lastima, no me duele, porque yo me estoy respaldando bíblicamente. Hasta dibujo una sonrisa en mi rostro, ya viene la hora de la coca y excelente, porque se llega el día. Alguien me dijo a mí, hermano, en aquel día se van a dar sorpresas. Ah, no, hermano, allá se va a celebrar un juicio, no un cumpleaños. En cumpleaños se dan sorpresas, allá se van a dar veredictos. Los gentiles no verán la tribulación como Noé y Lot, dice. Recuérdese que el Apocalipsis es revelación de lo que Dios va a hacer. Que explique 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. El asunto es que el bosquejo central de Apocalipsis es 1:19. Escribe las cosas que ya viste, las que están sucediendo y las que van a suceder. Va a continuar la otra parte, hermano, para seguir, porque falta algo muy importante sobre el milenio que tanto dicen, porque es algo intenso. Sí, esto de que hay oportunidad en el milenio, esto ya es russellismo. Porque solo fue Charles Russell el que dijo que en el milenio todo el mundo va a llegar al conocimiento de Dios y que no hay ningún perdido. Pero la Biblia me dice a mí lo contrario en 24 al 6 de Apocalipsis. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Aquí exactamente donde tengo el dedo, ¿ven? Se da la primera resurrección. Aquí solo hay bienaventurados y vámonos para arriba. Pero los que se queden aquí son desventurados. Estos ya no tienen ninguna opción. Estos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero como no son hallados inscritos en el libro de la vida, son arrojados al lago de fuego. Pues aquí no hay ninguna oportunidad en el milenio, porque en el Cántico de Moisés 32:5 de Deuteronomio dice que toda esa gente que se quede ahí son hombres pervertidos con descendencia pervertida. Si ahorita no quieren creer a Cristo, que hay oportunidad, ¿cómo lo van a hacer cuando no haya oportunidad? Mire la esposa cómo está ahí, está afligida, está pidiendo. 17:11 de Isaías dice claramente que el arrebato no es antes de la tribulación, dice que es en. Entonces hay que estar en claro, dice, y la cosecha será arrebatada en plena aflicción y en pleno dolor, y usa un montón de nombrecitos ahí alusivos a lo que es pena, aflicción, pero no dice que será arrebatado antes, y la cosecha será arrebatada. Entonces ahí está claro. El arrebatamiento y la venida de Cristo la segunda venida son dos eventos diferentes. En uno, dos eventos en uno. En uno, es porque ahí están diciendo que son dos. Sí, son ellos dos. esto les enseñaron a ellos. Pretribulación enseña dos eventos distintos. Los dos eventos distintos están en que aquí surge el arrebato secreto. Aquí. Y luego la segunda venida es Israel. Sí, la segunda venida. Pero la pregunta es esta, que un pretribulatorio tiene que mostrarme con Biblia. La iglesia se va en un rapto secreto.
Pero Juan vio a 144,000 judíos allá arriba. ¿Cuándo se los llevó? Eso es lo que me tienen que demostrar. ¿Cuándo se los llevó? Se los llevó durante o vino con la iglesia y se llevó a otra iglesia. Eso es lo que me tiene que responder un pretribulatorio a mí. Si la iglesia se fue aquí, donde yo tengo el dedo, y luego Juan me muestra 2 veces a mí a los 144. En el capítulo 7 me los muestra, en el capítulo 14 me los muestra. ¿Cuándo se los llevó? ¿Hubo otro arrebato secreto? No van a responder, no van a poder responder. Aunque usen cualquier argumento, aunque usen cualquier señalamiento despectivo en contra de la palabra de Dios, porque no es contra la persona, es contra la palabra de Dios, pero no pueden demostrarlo, porque yo eso he conversado. Me gusta conversar con personas que sean educadas. Y yo le he dicho a estas personas, pero por favor muéstrenme en qué época de los 7 años de gran tribulación el pueblo de Israel se fue, porque me lo muestra 2 veces. 7 y 14. Sí, el 7 y el 14. En el capítulo 12 me muestra que la tribulación también es para el pueblo de Israel, porque Satanás está persiguiendo, dice, al pueblo de Israel, porque fue el pueblo que dio a luz al Señor Jesucristo. De acuerdo a Génesis 37:9, 66:7 de Isaías, 4:10 de Miqueas o 5:2 de Miqueas. Es el pueblo de Israel, dice la mujer que tiene la señal, el sol y la luna, etcétera, etcétera. Pero de repente dice ahí que da la vuelta a Satanás y se va a su descendencia. ¿Quién es la descendencia? Nosotros. Porque nosotros hemos surgido no por sangre, no por genealogía, sino espiritualmente del pueblo de Israel. Porque ¿qué dice la Biblia en 4:22 de Juan? Porque la salvación viene de los judíos. De allá vino la palabra de Dios y nosotros la hemos leído y la aprendimos y la atesoramos hoy. Entonces aquí hay mucha tela que cortar. Es algo que no. ¿Por qué Juan vio a los 2 veces a los 144,000? 144,000 es simbólico. Es simbólico porque no puede Dios solo sacar 144,000 del pueblo de Israel. No, es una figura, es la raíz cuadrada del arrebato, hermano. 12 por 12, 144. 144 entre 12, 12. Ahí está, no hay problema. Es una figura. Que explique 1 Tesalonicenses 4:16. Ah, pero eso es para los gentiles. Él lo acaba de confesar ahí. Esto es para los gentiles. Pero hay resurrección primero. Porque en el versículo 13 dice, vamos a leer, por favor, 4:13 de la primera Tesalónica. Esta exposición está muy bonita, la que nos hicieron en ese momento. El encabezado, ¿qué dice, por favor? La venida del Señor. Oiga, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vale. ¿Se están dando cuenta? La venida del Señor. Ahora que dice el 16, nuestro amigo que nos está viendo, hermano. Israel Hernández. ¿Cómo? Israel. Israel. Que Dios bendiga a este muchacho, este hermano. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gentiles muertos en Cristo. Y ahí luego nos vamos y para siempre estaremos con Él. Pero ¿qué dijo el encabezado? La segunda venida de Cristo. Si es que no podemos torcer la Biblia. Dice, ¿no explicó 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8? Hay algo que lo detiene. Ahí está. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Eso lo vimos hace un rato. Vamos Pero- a decirle a nuestro amigo que nos está viendo que la Biblia está codificada y hay que descodificarla. El texto que acaba de leer la hermana es la final del discurso de Pablo, que empieza en el capítulo 2. Vamos a ver, hermana, vamos al capítulo 2 de Tesalónica. Segunda. Sí, capítulo 2. El versículo 1, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Venida otra vez. y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que
día del Señor está cerca. Entonces ahí, eso nos da un salto al 4:13, la venida del Señor otra vez. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que sea arrebatado? Resurrección otra vez. Es que la resurrección antecede. Entonces, toda postura la respetamos y no nos vamos a tratarlo despectivamente, porque lamentablemente cayeron en cierto lugar donde así les enseñaron y van a retener eso. Pero yo le digo algo, que el que no conoce historia está condenado a repetirlo nuevamente. Porque yo quiero a todos ustedes que están aquí presentes ahorita, estudien el origen del pretribulatorio, impriman y dense cuenta por sí mismos como una autodidáctica, y todo lo que dice ahí los pretribulacionistas no tiene sustento bíblico. Todos los textos están forzados, o sea que ellos forzan a la Biblia a que diga lo que quiere decir. Pero en ambos textos que leyó la hermana siempre anticipó la segunda venida. ¿Qué lo detiene? Dice, no lo explicó, no lo explica. Yo creo que yo no puedo añadir más a ese texto, porque dice segunda venida. De plano, Ahora leamos el versículo 15, hermana. Ahí va a estar la clave que nuestro hermano no ha leído. de plano Apocalipsis. Apocalipsis, cuando el Cordero lo detiene. Ajá. Vamos a leer el 4:15 aquí, Jaime. ¿Cuál? Tesalónica. 4:15, hermana. Primera, segunda. Primera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muy bien, escuchen, hay que subrayar la palabra preceder. Vamos a ver, ¿qué significa preceder? Por esto les decimos a ustedes, como esperanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ¿Se está dando murieron. cuenta? Ninguno se puede adelantar. ¿Se está dando cuenta el texto que nuestro hermano está tocando? Lo tenemos que ver desde el punto de vista etimológico y gramaticalmente. Allá dice precederemos, pues a ver qué será eso. Entonces ahora lo vamos a traducir, no nos adelantaremos a nadie. En otras palabras, Pablo lo está haciendo a los de Tesalónica, pueblo gentil, que no podemos adelantarnos al pueblo judío. Ahora la salvación, ¿a quién le pertenece primero? Vamos a ver, Romanos 1:17, 2:9 y 2:10. ¿A quién pertenece la salvación primero? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vale. Ahora regresemos a 16 porque es poder y salvación. Tome nota, se revela, el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también Adverbio, primeramente. Es salvación al judío primeramente, después al gentil, dice. Ahora 2:9 y 10. tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Adverbio otra vez. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Siempre Israel ocupa el primer lugar. Lo siento por las posturas, y la persona tiene derecho, tiene libre albedrío a creer en lo que le hagan creer. Pero a mí el texto me revela salvación primeramente al judío, gloria primeramente al judío, y todo primeramente al judío. Pero ahí estamos incluidos nosotros. Pero lo más importante es lo que el hermano leyó, que no nos adelantaremos a ninguno, sino que hay un solo arrebato nada más. Dice, el arrebatamiento está en el verso 7 y 8 de segunda de Tesalonicenses. Lo explica, no lo explica porque no le conviene. Lo vamos a leer, es otra vez una controversia. Empezamos a leer desde el verso 5, me está leyendo solo 7 y el 8. Vamos, Segunda de Tesalonicenses. sí, es que aquí ya me está hablando del infierno.
Y él no me leyó ni los anteriores ni los posteriores. Vamos a empezar del 1.5 en adelante, de Segunda Tesalónica. 1:5. Sí, del 1.5 al 9. Fíjate, pues solo me leyó el 7 y el 8 porque le conviene y ahí se aísla. Empezamos en el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Nuestro hermano se acaba de autorrefutar, porque solo leyó un versículo nada más. Repitamos donde dice manifestación, hermana, perdone. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo Epifanía. con los ángeles de su poder. ¿Se está dando cuenta? Hay una autorreputación para nuestro hermano ahorita. Él se autorreputó. Porque el texto bíblico dice, está hablando de la epifanía. Entonces por eso se les ha aconsejado a cada uno de ustedes leer los textos anteriores y leer los posteriores. Porque si no nos quedamos en hipotexto nada más. Muy bien. ¿Será que todavía soportan hacerlo o nos vamos ya? ¿Me faltan 15? ¿Nos vamos a la coca? Haga una pausa, Andrés. Sí. Entonces la iglesia sí pasará a la gran tribulación, dice Angélica. Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, dice. Entonces la iglesia e Israel serán arrebatados al mismo tiempo Si llegamos con con vida así. un solo cuerpo. Eso es. Tenemos Así es. vida para eso. Así es, hermanos.